Minneapolis, Nueva York, París, Berlín, Australia. La muerte de George Floyd ha prendido a la mecha de la indignación contra el racismo en todo el mundo. La mayor ola de protestas raciales desde el asesinato de Martin Luther King. El asesinato de George Floyd es la gota que ha colmado un vaso a punto de rebosar. Más de 300 afroamericanos mueren cada año en el país de las libertades, a manos de agentes que imponen su autoridad contra sus cuellos. Desgraciadamente, el virus del racismo no es exclusivo de Estados Unidos. Según datos de la ONU, la discriminación racial y la xenofobia está aumentando de manera preocupante en los últimos años. Resurge un populismo nacionalista que está detrás de un regreso del supremacismo rancio y anacrónico, que habla de superioridad racial de unos seres humanos frente a otros. Víctor Orbán, Abascal, Trump son ejemplos de todo esto. Frente a ellos, miles de puños se han alzado el pasado domingo en España reclamando que sin justicia no puede haber paz y que la vida de todos importa. Mame Valle, Lucrecia Pérez, Osama Martínez siguen en la memoria y en los corazones de la gente decente. El contexto del asesinato de George Floyd puede ser una gran oportunidad para conocer los discursos y las propuestas del antirracismo en nuestro país. Y para ello hemos invitado a Jason García, hemos invitado a Lisa Okpala y hemos invitado a uno de los líderes de los manteros organizados, a nuestro compañero Seigne Valle. Saludos, Jason García, de Cali, madrileño, politólogo y activista antirracista. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Tenemos a Lisa Okpala, madrileña y portavoz de la comunidad negra, africana y afrodescendiente en España. Saludos, Lisa. Buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Y cierra nuestra mesa Serigne Valle, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid y de Senegal. ¿Cómo estás, Serin? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Déjame preguntaros, corriendo, el racismo en España. ¿Podemos comparar la situación en nuestro país con lo que hemos visto en Estados Unidos, Lisa? Bueno, sí que es verdad que el racismo no se da de la misma manera. Obviamente son contextos históricos y sociales diferentes, pero sí que lo decía Desiree Vela en un vídeo que vi hace poco, y es que muchas veces tendemos a pensar que aquí no hay racismo porque no se da igual que en Estados Unidos, ¿no? El racismo, siempre lo decimos, tiene infinitas formas de manifestarse, no solo se limita a darte una paliza por negro, ni a escupirte por negro, sino que hay muchas formas de manifestarlo, unas más exageradas y otras más, digamos, que no se ven tan a primera vista, ¿no? Y por eso aquí en España pues la gente piensa que no hay racismo porque no se expresa de la misma manera que en Estados Unidos, pero sí que lo hay, y las personas pues racializadas que sufrimos el racismo pues lo vivimos día a día, ¿no? Sí, no, por supuesto, comparto la opinión de la hermana Lisa. Hay que respetar los contextos donde se da este racismo, ¿no? Porque a pesar de ser un sistema global, ¿no? La manifestación de racismo forma parte de una de los ejes legitimadores del sistema capitalista. Hay que ser, digamos, precisos al ver cómo se manifiesta en diferentes contextos. Sin embargo, digamos que aquí en España, a diferencia que en Estados Unidos, ¿no? También hay una serie de formulaciones que constantemente invisibilizan el racismo que hay aquí institucional, que hay aquí en España, y cómo digamos, el racismo siempre se ha concebido aquí en España como una cuestión interpersonal, que un día por la calle te dicen negro, o que un día una persona te dice que no quiere sentar a tu lado, y es una cuestión mucho más amplia y mucho más sistémica. Aquí, si pudiéramos de alguna manera observar a partir de datos cómo el racismo forma parte de las desigualdades estructurales que vive la comunidad africana y afrodescendiente, veríamos que hay muchas realidades que son invisibilizadas por esa misma falta de datos, y veríamos que a pesar de mantener esos diferentes contextos, digamos, para la comparación, que el racismo se manifiesta aquí de una manera muy violenta contra la comunidad negra y sobre todo contra la comunidad negra migrante en la frontera sur, ¿no? Hablamos de asesinatos, pues hablemos de asesinatos o de muertes, pues hablemos de los hermanos que mueren en el mar Mediterráneo por la política migratoria de Europa y de España, o hablemos de los más de 15 hermanos que murieron en la playa de Tarajal cuando la Guardia Civil lo recibió con pelotas de goma y la gases lacrimógenos, cuando en su propio
el reglamento de cómo utilizar este tipo de material antidisturbio no se regula absolutamente para nada que se tenga que utilizar este material antidisturbio contra personas que están en el agua. Sin embargo, como las vidas de las personas negras no importan, para algunos sectores que representan la institución, pues utilizaron esto a pesar de ir en contra de sus propios reglamentos. Bueno, desde el sindicato de Mantero, y digo en España, pues todavía no hemos llegado al grado de Estados Unidos, que ahí ya se ve directamente que la cosa es, se cargan directamente a la gente. Pero en España sí que también existe este racismo institucional. Es que desde las administraciones y la institución es el mismo sistema, pero aquí aún no han llegado pues a lo que ha llegado Estados Unidos. Pero desde el sindicato lo vivimos día a día en la calle y día a día lo vivimos por el sistema. Porque el sistema que nos condena a no tener los papeles es el sistema que nos condena también a vender en la calle, por ejemplo, que produce estas persecuciones que nos está pasando hasta llegar directamente a la muerte de Mambay. Es que es un sistema que más o menos no mata directamente, pero es por una vía indirecta, que empuja a la gente en una situación así de racismo, que viven en una marginalización que haga que sean presa. Y eso es lo que ya demuestra claramente el racismo que existe en España. Dejadme que os pregunte, porque la emergencia de Vox, ¿no? con 52 diputados, ¿no? y 3,5 millones de votos, ha corrido hacia la derecha, incluso hacia la extrema derecha, a muchos ámbitos de la política española, ¿no? Y han intentado, como en otros lugares de Europa, hacer del racismo su seña de identidad. Hemos escuchado a Espinosa de los Monteros decir, el poco dinero que haya es para los españoles, ¿no? En cambio, ese discurso, bueno, pues en España no ha terminado de cuajar como en otros lugares. ¿Habéis experimentado vosotros algún recrudecimiento, ¿no? por culpa de Vox y, ya digo, de este corrimiento hacia la extrema derecha del racismo? Bueno, yo creo que hay una cosa que caracteriza el discurso, bueno, en este caso de Vox, que hace que mucha gente no lo considere racismo, porque se centran en remarcar que lo que no quieren es inmigración ilegal, ¿no? Pero ese tipo de discurso lleva a un racismo que es al final el que vivimos personas, pues ya no solo migrantes, sino también, en este caso, afroespañolas y personas racializadas que viven en España. Tenemos que dejarlo claro porque se nos olvida. Tú eres española, tú eres madrileña, tú no eres una inmigrante. No. Por eso. O sea, que decir que... No, por eso lo digo, muchas veces vemos, por ejemplo, a pues, este tipo de partidos que ven un grupo de personas negras, ¿no? y asumen inmediatamente que son migrantes ilegales, por así decirlo. Pero también una cosa que sí que es verdad que esta subida, esta subida de Vox, últimamente sí que es verdad que ha puesto sobre la mesa el debate del racismo, de la xenofobia otra vez, etcétera, pero el racismo es algo que llevamos denunciando desde antes que existiese Vox, desde antes que hubiera partidos de extrema derecha pues, que tuvieran poder parlamentario en el gobierno, y que esto no viene ahora de Vox, ¿no? Quizás sí que se ha podido notar este aumento de, pues no solo de ataques racistas, sino de vivir el racismo en nuestras carnes de cualquier forma, pero esto es algo que no viene solo de Vox, ¿no? Y lo queremos dejar muy claro siempre, porque no queremos centrar nuestro discurso en esto es por Vox, esto es por la extrema derecha. No, el racismo se viene denunciando desde hace décadas aquí en España, entonces... Sí, por eso os preguntaba, porque es consustancial. Ahí está el comportamiento histórico, ¿no? Contra el pueblo gitano, ¿no? O los latinos, ¿no? También en España. Pero os decía si se había registrado algún tipo de recrudecimiento, y sobre todo hay un elemento que a mí me parece muy preocupante, y es cómo quiere haber una penetración por parte de Vox en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y de alguna manera, siempre desde la perspectiva de Vox es que quieren una policía y unos cuerpos de seguridad del Estado como por encima de la Constitución, por encima de los derechos humanos, ¿no? Y a mí eso me preocupa, bueno, pues porque puede generar ese recrudecimiento sobre el cual os preguntaba Serigne. Mira, tal como ha hablado mi compañera, es un problema que no es de la fuerza de Vox que tiene ahora. Por ejemplo, en nuestro caso, la muerte de Mambay ha sido antes de toda esta fuerza de Vox. Llegaba a Vox, pero no tenía tanta fuerza así.
Así que el tema es que el racismo ha existido siempre, siempre. Y lo peor es que Vox viene y, de hecho, como decimos racismo, pensando en el color de la piel, que nosotros somos los más vulnerables, los que venimos de África, cuando se habla de racismo somos los que más lo sufrimos. Y ahora lo que han añadido es el tema de la religión. Esta falsa, lo digo siempre, esta falsa idea de que el blanco es superior al negro. Y lo que está haciendo Vox se ve perfectamente como muchas fuerzas de seguridad como están apoyando a Vox. Y eso es también una preocupación que es muy grande y que es también algo de los motivos de la mani del otro día, para también pues dejar al mundo claro, dejar a todo el mundo que se está alimentando con el discurso de Vox que ya se acaba el racismo. Ya queremos que esto se acabe porque las vidas negras también importan. Claro. Hay otra pregunta que quería haceros, ¿no? Y es el discurso ese de los privilegios, ¿no? Es decir, que por un lado tenemos algunos que piden, ¿no?, que las comunidades inmigrantes irregulares no tengan acceso a la sanidad universal, y por otro lado también hay como la constatación de que la posibilidad de tener derechos pasa por, de alguna manera, integrar las luchas, ¿no?, de las comunidades afrodescendientes o inmigrantes, integrar esas luchas con las luchas más amplias que tiene comúnmente la izquierda. ¿Veis eso factible? O sea, yo no simplemente lo veo factible, sino que debe ser uno de los caminos. O sea, es necesario de alguna manera articular comunes que estén ligados, por ejemplo, a la defensa de la sanidad, a la defensa del derecho a la vivienda, a la defensa de una educación de calidad y pública. Sin embargo, digamos, todavía falta un enorme debate dentro de la propia construcción de cómo se dan esos comunes. O sea, cuando nosotras desde la lucha antirracista o de la lucha de la comunidad negra, africana y afrodescendiente en España intentamos interpelar a estos planteamientos, digamos, que buscan construir un discurso transversal, muchas veces nos vemos con una, digamos, una negación de nuestra especificidad dentro de esos propios espacios, ¿no? Yo creo que absolutamente la idea es ir a ese camino, de que las luchas no sea una lucha directamente como que se esté reproduciendo con muchas identidades y ya está, sino que si se da esa reproducción es porque responden a una cuestión específica, pero tenemos que entablar espacios de diálogo y conversación para articularnos en un mismo camino. Creo que uno de los grandes problemas es que se convierta en un espacio cerrado, ¿no?, estas reclamaciones, ¿no?, de las comunidades afrodescendientes y demás, y de alguna manera en la discusión de la diversidad, ¿no? Es decir, que la reclamación de la diversidad choca contra reclamaciones más universales, ¿no? Y donde, si tú reclamas, como bien decía Jason, trabajo digno, vivienda, derecho al ocio, forma parte de las mismas reclamaciones que tienen ciudadanos que no están racializados, ¿no? Ciudadanos que viven blancos en zonas pobres. Y al final tengo la sensación y el miedo de que se pueden poner a pelear al último contra el penúltimo, ¿no? Y eso no sirve para solventar los problemas de ninguno, Lisa. Bueno, sí que es verdad. Al final, una de las cosas en las que nos basamos desde la lucha antirracista, algo que siempre recordamos, es la necesidad de una lucha interseccional, de una lucha que tenga en cuenta todos y cada uno de los factores que nos afectan como individuos, por ejemplo, a mí como mujer racializada o a, por ejemplo, Serín como migrante mantero. No, sí que es verdad que tenemos un punto en común, pero tenemos nuestras diferencias y esas diferencias hay que saber verlas y tenerlas en cuenta, ¿no? Y sobre todo desde, bueno, dirigiendo este discurso hacia la izquierda, que es verdad que muchas veces pues tenemos nosotros esa sensación de que parece que para algunos movimientos de izquierda el hecho de que queramos introducir este discurso interseccional les supone pues que estemos intentando invalidar o silenciar sus luchas como personas blancas obreras que en ningún momento
dejamos de reconocer que están, que tienen una serie de características y de opresiones que sufren en su día a día, pero también lo que pedimos es que se tengan en cuenta las nuestras, que muchas veces se hace política sobre nosotras y sobre nosotros, pero sin tenernos en cuenta para nada, y al final, pues ese tipo de políticas, si no nos tienen en cuenta y si no escuchan nuestras voces, no sirve para nada, ¿no? Claro. Serín, una de las reclamaciones que siempre he visto como pendientes es que la población migrante se organice, ¿no? Es decir, que tome conciencia de que la única manera, ¿no?, de construir canales de diálogo, ¿no?, con las autoridades, pero también con los vecinos y demás, pasa por la organización. Y es muy complicado, ¿no? Es muy complicado en el voto, sobre todo en las elecciones municipales, cuesta mucho que las poblaciones migrantes voten y cuesta muchísimo, ¿no?, que se incorporen, pues eso, a asociaciones de vecinos, a partidos políticos, a sindicatos. ¿Cómo analizáis eso? Hombre, siempre organizarse es complicado en todos los ámbitos. Y en este especial, que también tenemos, podría decir, entre comillas, un enemigo muy grande, que es el sistema. Que es un sistema que siempre intenta dividir. Intentan dividir para mejor reinar. Es siempre lo que hacen creer, por ejemplo, a la gente de aquí, que sois mejores, el blanco es mejor que el negro, por ejemplo. Luego, dentro de eso, pues la persona inmigrante sin papeles, dentro de todo, dicen inmigrante y sin papeles no puede tener atención sanitaria. Entonces, el egoísta que ya tiene los papeles puede pensar que no le toca. Y el español de aquí también. Y son ejemplos. Y esos ejemplos son cosas que están en nuestra contra y tenemos que luchar mucho. Tenemos que concienciar a la gente de que estas no existen. Y la verdad es difícil, pero estamos consiguiendo que la gente esté consciente. Porque, por ejemplo, solo un ejemplo, lo que nos tocó en el apartheid sanitario, que nos quitaron a los sin papeles, pues luego volvió a tocar a los españoles que salieron a estar en el extranjero. A la vuelta no lo tuvieron y lo han sufrido. Y eso ya ha concienciado a mucha gente de esa exclusión de esta gente, es lo que nos puede tocar. Son cosas que son difíciles, pero a lo largo del tiempo se va viviendo y todo el mundo que lo pruebe sabe que ya se tiene que juntar a esta lucha. Es lo que nos pasa a nosotros como inmigrantes. Es también el tema del 8M, de las compañeras feministas también, que tienen un problema especial. Es el problema también de los homosexuales, así que es un mundo que siempre uno necesita al otro, sobre todo los que estamos en la opresión. Y es difícil, pero estamos consiguiendo que la gente esté consciente. Y eso lo demuestra la manifestación del otro día, que ha sido maravilloso ver a tanta gente juntos, unidos, de todo tipo de color, nacionalidad, raza y todo, para luchar contra este racismo. Pero lo tenemos complicado, pero ahí estamos. Ojalá fuéramos capaces de entender que lo que se hace en cualquier lugar del mundo a cualquier ser humano, te lo terminan haciendo también a ti, ¿no? Pero eso es verdad que nos cuesta trabajo comprender. Dejadme preguntaros, ¿ayudan los medios de comunicación, los libros de texto, las películas, los reportajes a entender esa realidad de un mundo que va siendo cada vez más mestizado, o al revés? Estos textos, libros en la escuela, en la universidad, en los medios, ayudan a remarcar estos estereotipos. Bueno, de hecho, en cuanto a los libros de texto, una de las cosas que reclamamos desde el movimiento antirracista es que se incluyan las enseñanzas de manera correcta en cuanto, pues, a la historia, en este caso, de las personas africanas afrodescendientes, ¿no? Es algo que, por ejemplo, ya no solo cómo se enseña, por ejemplo, la colonización de América, sino cuando, por ejemplo, yo recuerdo que cuando hablaba en el instituto de las últimas colonias españolas, se hablaba de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿no? Y se dejaba totalmente de lado, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, que era colonia española hasta hace 60 años, menos de 60 años, y eso al final es algo que yo tuve que aprender por mi cuenta cuando ya entré dentro del movimiento antirracista, ¿no? Esta es una de las cosas, por ejemplo, también el tema de la esclavitud, que se centra mucho en Estados Unidos
y se opaca totalmente la idea de que en España también hubo esclavitud y mucha gente se niega a creerlo y por eso mucha gente niega el pasado colonial y esclavista y las consecuencias que ha tenido hoy en día en España, ¿no? Pues ese tipo de cosas, la representación en medios también muy importante, ¿no? Una cosa, cuando eres una persona racializada y enciendes la tele cuando eres pequeño, enciendes la tele y ves que nadie se parece a ti, que no tienes ningún tipo de representación, al final cómo creces y cómo te sientes, ¿no? También creemos que son cosas importantes y sobre todo pues son cosas que se tendrían que enseñar en las escuelas, se tendrían que enseñar cuando uno va creciendo poco a poco y no que alguien se tenga que enterar porque ha decidido informarse por su cuenta y porque si no, no se entera permanece totalmente ciego, ¿no?, ante este tipo de cosas. Para despedirnos, os pido a los tres una reflexión como conclusión. ¿Qué se puede hacer? Hemos visto que los sucesos terribles, ¿no?, con George Floyd, bueno, pues han levantado cierta conciencia en el mundo. ¿Va a servir, no va a servir? ¿Cuáles creéis que son los pasos que tenemos que dar para que esa muerte no sea inútil? Sí, no, yo creo que primero que todo, esta fuerza que mostró el pasado domingo el movimiento negro de España se tiene que materializar en cambios estructurales que están en el cumplimiento de las medidas del Destino Internacional para los Afrodescendientes, en el cumplimiento del informe del Grupo de Trabajo Experto para los Afrodescendientes, su visita a España de 2018, donde hay medidas que directamente hablan sobre la situación de la comunidad afrodescendiente aquí en España, donde también creo que se debe cumplir con aquellos marcos nacionales que ha impulsado el movimiento negro, como son ya 4 PNL, 4 proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados que hablan sobre la comunidad afrodescendiente. Hay marcos jurídicos y políticos nacionales, internacionales y regionales por los cuales, digamos, los diferentes espacios políticos pueden tirar para cumplir y provocar cambios estructurales. Pero a la vez también creo que es necesario que haya un compromiso político real de actores y actrices del espectro de la izquierda en la cual se tenga un debate o un diálogo en igualdad política con la comunidad negra de España y para poder articular esos espacios comunes que tanto necesitamos. Como ya comenté, nosotros la comunidad negra estamos luchando contra el racismo porque se ve o se materializa en la desigualdad estructural que hace que tengamos diferentes dificultades para hacer la vivienda, diferentes dificultades para hacer la educación, es decir, también estamos luchando por comunes, pero con una perspectiva antirracista, porque digamos que más o menos dentro del marco o en la sociedad se tiene establecido que las políticas públicas tienen que tener enfoque feminista, pero cuando nosotros hablamos de perspectiva antirracista, de política pública, es como que queremos destruir los comunes, y no se trata de eso. Simplemente no vamos a permitir que se sigan haciendo políticas públicas, no simplemente sin nosotras, sino dirigidas para nosotras. Bueno, básicamente yo creo que al final lo del domingo fue una toma de conciencia por parte de muchas personas en España, ¿no? La diferencia con Estados Unidos, como he dicho, el racismo en Estados Unidos no se manifiesta de igual forma que aquí en España y creo que una de las cosas que hacía falta aquí en España era que la gente tomara conciencia real del problema que supone el racismo aquí, ¿no? Que no es simplemente pegarle una paliza a un negro de vez en cuando, ¿no? Sino que es un racismo que se manifiesta de forma estructural, de forma sistemática y de forma institucional. Y creo que al final esta es una parte muy importante, que la gente empiece a tomar conciencia de esto, porque si no se toma conciencia al final pues no sirve para nada y se queda en un discurso pues muy superficial que al final no soluciona el problema de estructura que tiene el racismo aquí en España. Y básicamente eso, creo que con esto hemos entrado un poco todavía más dentro del marco político en España, como personas antirracistas, y creo y supongo que esto va a suponer un cambio en las políticas de aquí de España, del Estado español, y que se nos empiece a tener en cuenta de verdad y que se empiece a hacer política con nosotras y que se nos escuche de verdad, ¿no? Y con los CIES, ¿no? Con esa presencia siempre amenazante. Cerramos contigo, Serín. Vale, yo creo que eso que está pasando estos días, tanto en Estados Unidos, en España, en Francia, en Reino Unido, en todas partes, que la gente esté consciente, que la gente salga a la calle a manifestarse, yo creo que es un mensaje claro a todos los gobiernos del mundo
a toda gente que, vamos, en su cabeza todavía está con ese sentimiento de racismo, yo creo que es un mensaje claro de que el mundo ya tiene que cambiar, porque bastantes años se ha vivido esto, desde la esclavitud, que los gobiernos europeos no enseñan en sus colegios ni en sus universidades. Es una historia que quieren borrar, pero es algo que existe, algo que tantos siglos ha sufrido pues la población negra. Y eso es un mensaje claro. Si llegamos en ese siglo y algo sigue pasando y que se levante la gente afrodescendiente, yo creo que ya tienen que tener ese mensaje claro para prever en sus políticas pues qué cosas futuras pueden ocurrir. Ahora es unas cosas pacíficas, pero puede que resulte en un futuro en un enfrentamiento. Y solo los que lo pueden evitar son los políticos, son los gobernantes. Y eso yo creo que es un mensaje claro, que cada uno tome conciencia de lo que pueda ocurrir para erradicar ya el racismo que está pasando. Ojalá Europa, que seguramente entre lo más luminoso de su historia está la defensa de los derechos humanos, lo haga una realidad, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y no haya esta imagen que tenemos, ¿no?, de derrumbe terrible de ese respeto a los derechos humanos, cuyo ejemplo más evidente es esa subcontratación, ¿no?, por ejemplo, a Turquía para que evite la llegada de inmigrantes sin ningún tipo de respeto, ¿no?, a esos derechos humanos. Serín, Lisa y Jason, muchísimas gracias por acompañarnos en la frontera, muchísimas gracias por el coraje de salir a las calles a recordar vuestros derechos, que también son los nuestros. Y gracias a algo que no se ve, y es, como decíamos antes, que todas las luchas que vosotros tenéis en marcha en defensa de derechos benefician al conjunto de la ciudadanía española, y ojalá lo entendamos. Muchas gracias a los tres y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.